Buenos días, continuamos con el tema de funciones y vamos a estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función, sus máximos y sus mínimos. Una función es creciente en un intervalo si al aumentar el valor de x aumenta el valor de y. Es decir, es como si estuviésemos subiendo una montañita. En cambio, será decreciente si al aumentar el valor de x disminuye el valor de y. Es decir, es como si estuviésemos descendiendo esta montañita. Si no es lo uno y no es lo otro, diremos que una función es constante, es decir, si al aumentar el valor de x se mantiene siempre el mismo valor para la y. Es decir, es como si estuviésemos andando a través de una llanura. En los ejemplos que vemos abajo, en el que nos piden indicar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de estas funciones, podemos observar que la primera función, observándola de izquierda a derecha, comienza siendo decreciente. Pero decreciente ¿desde dónde hasta dónde? Bueno, pues desde el valor x igual a menos 2 hasta el valor x igual a 0. Por tanto, podríamos decir que nuestra función es decreciente o directamente que decrece desde x igual a menos 2 hasta x igual a 0. A partir del valor x igual a 0, nuestra función comienza a elevarse, comienza a subir. Es una función creciente. ¿Hasta qué valor? Hasta el valor x igual a 2. Por tanto, diremos que nuestra función crece desde x igual a 0 hasta x igual a 2. Veámoslo con el segundo ejemplo. Ahora vamos a elegir otro tipo de notación, ¿vale? Pero estamos representando la misma idea. Nuestra función comienza siendo decreciente, desde x igual a menos 2 hasta x igual a 0. Por tanto, podríamos decir que nuestra función decrece en menos 2, 0. Y lo ponemos con paréntesis. En matemáticas, cuando utilizamos los paréntesis, significa que el punto del que estamos hablando no pertenece al intervalo seleccionado. Y es que cuando nosotros estamos encima de una montaña o debajo de un valle, no estamos ni subiendo ni bajando, simplemente estamos ahí contemplando el paisaje. Por tanto, el punto menos 2 y el punto 0 no pertenecen al intervalo en el que decrecemos. Por el contrario, a partir de x igual a 0, podemos observar cómo nuestra función crece. Por tanto, nuestra función crece en 0 hasta el 1, en el intervalo 0, 1. A partir del valor x igual a 1, nuestra función permanece constante. Siempre vale 2, siempre está a la altura 2. Y esto sucede hasta el valor x igual a 3. Por tanto, nuestra función es constante en el intervalo 1, 3. A partir de este punto, nuestra función es creciente. Nuestra función crece en el intervalo 3, 4. A partir de este valor, nuestra función es decreciente. Decrece en el intervalo 4, 5. Y por último, nuestra función crece hasta el valor x igual a 6. Crece en el intervalo 5, 6. Como veis, en segundo de la ESO, dos maneras de representar el crecimiento y decrecimiento de una función. Esto está más indicado hacia segundo de la ESO y de esta manera ya empezaremos a utilizarlo en tercero de la ESO. Un concepto muy relacionado con el crecimiento y decrecimiento de una función son los máximos y mínimos. Diremos que una función presenta un máximo en un punto si es creciente a su izquierda y decreciente a su derecha, es decir, si nos situamos en la cima de la montaña. Por el contrario, diremos que presenta un mínimo en un punto si es decreciente a su izquierda y creciente a su derecha. Es decir, es como si estuviésemos en el valle de ese macizo montañoso. Así, por ejemplo, observando los ejercicios que tenemos, en el primer apartado observamos que este punto en el que la función pasa de ser decreciente a ser creciente es un mínimo. Por tanto, en este caso tenemos un mínimo. ¿Y qué punto es ese mínimo? Bueno, pues el punto 0, 0.
tenemos un mínimo en el punto 0, 0. En cambio, en el segundo apartado parece que tenemos varios máximos o mínimos. En este punto la función pasa de ser decreciente a ser creciente. Esto será un mínimo. Mínimo en el punto 0, 0. En este punto la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Forma una montañita, por tanto tenemos un máximo en el punto 4, 4. Y este punto, en él la función pasa de ser decreciente a ser creciente. Volvemos a tener otro mínimo. Por tanto, tendremos el mínimo de coordenadas 5, 1. Si queréis avanzar más en nuestros contenidos de máximos y mínimos, podemos decir que si una función tiene más de un máximo o de un mínimo, llamaremos máximo absoluto o mínimo absoluto al mayor de ellos o al menor de ellos. Y al resto los llamaremos máximos relativos o mínimos relativos. En este segundo apartado, en el que teníamos dos mínimos, el mínimo absoluto será el menor de ellos. ¿Cuál se sitúa en una posición más baja? Bueno, evidentemente el que se sitúa en una posición más baja es el 0, 0. Por tanto, tendremos un mínimo absoluto en 0, 0. Mientras que el punto 5, 1 es un mínimo, sí, pero no es el menor de todos ellos. Por tanto, será un mínimo relativo.